Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Hoy tengo una exclusiva que va a hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo, y que sin duda, acelerará el corazón de todos los fans que han estado esperando con ansias el regreso del rey turco a las pantallas internacionales. Si pensaban que lo sabían todo sobre el próximo gran proyecto de Can Yaman, prepárense porque lo que les voy a contar hoy cambia las reglas del juego. Ayer soltamos la bomba de que Can Yaman regresa a su casa televisiva, Canale 5, con una producción que promete ser legendaria, El laberinto de las mariposas. Pero hoy, mis queridos amigos, no solo vamos a hablar de contratos y fechas, hoy vamos a entrar en el barro, en la acción real y en los secretos que se esconden tras las cámaras de este thriller internacional que se ha estado cocinando a fuego lento bajo el sol, y a veces bajo la tormenta, de las Islas Canarias. Como ya les adelantamos, este proyecto no es una simple serie romántica más. Es una apuesta gigantesca de Mediaset y Sequoia Studios que mezcla acción trepidante, un misterio oscuro y, por supuesto, ese romance desgarrador que tanto nos gusta. Sabemos que el rodaje en Santa Cruz de Tenerife ha llegado a su fin, y las imágenes que han empezado a filtrarse son, sencillamente, espectaculares. Pero antes de que empaquemos las maletas virtuales para seguir al equipo hasta Madrid, donde continuará esta aventura, analicemos lo que realmente ha sucedido en estos últimos días en la isla, porque las condiciones no han sido fáciles y eso solo demuestra la calidad de lo que vamos a ver en pantalla. Imaginen por un momento la escena. Estamos en el puerto de Santa Cruz. Hay barcos enormes, grúas industriales y un ambiente de tensión cinematográfica que se respira en el aire. Las imágenes que hemos conseguido recopilar para ustedes son la prueba viviente de la magnitud de esta producción. Hemos visto rampas de ferries bajando, preparadas para embarcar no solo vehículos, sino historias cargadas de adrenalina. El equipo de producción ha estado trabajando día y noche, literalmente. Hay vídeos del día 27 de rodaje que nos han dejado con la boca abierta. Una explosión controlada pero masiva en una casa, iluminando la noche canaria con bolas de fuego. Se escuchaba la cuenta regresiva, 3, 2, 1, y ¡boom!, el caos desatado. Esto nos confirma que la acción va a ser visceral, de esas que te pegan al asiento. No estamos hablando de efectos especiales baratos hechos por ordenador. Estamos viendo pirotecnia real, fuego real y peligro real. Pero no todo es fuego y explosiones. El rodaje también ha sido una prueba de resistencia física y mental para Can Yaman y todo el equipo. Hemos visto imágenes del día 28 y 29, donde el clima decidió convertirse en un antagonista más. Lluvia torrencial, noches cerradas y un frío que se colaba en los huesos, obligando al equipo a rodar bajo condiciones extremas. Se puede ver a los técnicos y actores con impermeables, luchando contra los elementos, y en otros momentos, al elenco durmiendo en cualquier rincón disponible, agotados, esperando su turno para volver a la acción. Esas caras de cansancio en los vídeos del día 29 son el testimonio del sacrificio que hay detrás del glamour. Cuando veamos a Kaplan en pantalla, sufriendo y corriendo, sabremos que ese agotamiento en sus ojos tiene una base muy real. Y hablando de Kaplan, profundicemos un poco más en este personaje que promete ser un antes y un después en la carrera de Can. Como les dije, él interpreta a un agente secreto con un historial impecable, un hombre de honor apodado Kaplan, que curiosamente significa tigre en turco. ¿No les parece poético? El tigre, un animal solitario, fuerte, depredador, pero también noble. Este nombre no es una coincidencia, es un guiño directo a la fuerza que Can proyecta en pantalla. Pero la vida de Kaplan se desmorona cuando es traicionado. Imaginen la angustia de ser acusado falsamente de un robo millonario contra el propio Estado al que juraste proteger. De ser el héroe, pasa a ser el hombre más buscado de toda España. Es una carrera contra el tiempo, una huida desesperada, donde tiene que probar su inocencia mientras todo el mundo lo caza. Aquí es donde entra el factor emocional que Sequoia Studios ha sabido tejer magistralmente.
En medio de esta vorágine de disparos, persecuciones en barcos y traiciones, surge el amor. Pero no es el típico amor de cuento de hadas. En la vida de un espía, el amor siempre se ha visto como una debilidad, un talón de Aquiles que los enemigos pueden usar en tu contra. Sin embargo, en El laberinto de las mariposas, el guión da un giro fascinante. El amor se presenta no como su perdición, sino como su única vía de escape, su única salvación posible. Esa dualidad entre el deber y el corazón será el motor que mueva a Kaplan, y estoy seguro de que Can Yaman nos va a regalar una interpretación llena de matices, dolor y pasión contenida. Ahora, la gran pregunta que todos se hacen: ¿cuándo podremos ver esta maravilla? Aquí es donde debemos manejar la ansiedad. Dado que la producción aún está en marcha, y ahora se traslada a las calles de Madrid para continuar con la filmación de estos 8 capítulos, los tiempos de postproducción serán largos. Estamos hablando de un thriller de alta calidad, y eso requiere tiempo en la sala de edición. Lo más probable, y siendo realistas con los calendarios de televisión, es que el estreno en Canal 5 no llegue hasta finales de 2026. Sé que parece una eternidad, pero las cosas buenas se hacen esperar. Además, la intriga sobre dónde se emitirá en otros países sigue latente. Aunque todavía no hay confirmaciones oficiales sobre qué plataformas digitales adquirirán los derechos globales, los rumores en los pasillos de la industria apuntan a que Sequoia Studios está en conversaciones muy avanzadas con varios gigantes del streaming. Así que, paciencia, porque cuando esto aterrice, lo hará a nivel mundial. Mientras tanto, nos quedamos con estas imágenes exclusivas que hemos analizado hoy. Ese barco zarpando del puerto, esa casa ardiendo en medio de la noche, y el equipo técnico desafiando la tormenta nos dan la certeza de que El laberinto de las mariposas será visualmente impactante. El cambio de escenario a Madrid seguramente traerá una atmósfera más urbana, más política y quizás más oscura, contrastando con los paisajes volcánicos y marítimos de Tenerife. Estaremos muy atentos a cada movimiento del rodaje en la capital española, porque si Tenerife fue la introducción explosiva, Madrid será el nudo donde se desenrede toda esta conspiración. Can Yaman está en su mejor momento, asumiendo riesgos y demostrando que es mucho más que una cara bonita. Es un actor de acción capaz de llevar el peso de una superproducción internacional sobre sus hombros. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.